Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Bajando al Barro. Y hoy tenemos pensado hacer un vídeo que mucha gente nos venía pidiendo un poco pues en comentarios, nos respondió en Twitter con ello, un vídeo que apetecía. Y como se ha agitado tanto el mercado entre el mes de noviembre hasta ahora, que estamos grabando el vídeo, y ha cambiado un poco la dinámica de los equipos, algunos fichajes de urgencia, otros necesarios, y otros pues por crecimiento de que el equipo necesita ya un poco de inyectarle algo al proyecto. Vamos a hablar hoy de esos fichajes que han ido viniendo a la liga en el último mes, y para ello, como siempre, con mi gran amigo Jaime. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kiko? Pues muy bien, con muchas ganas, como decíamos, ¿no? de hacer este vídeo. También, sobre todo, lo queríamos hacerlo nosotros por darnos cuenta un poco de qué ha cambiado en la primera FEB, de qué ha fichado cada equipo, qué necesidades vienen a suplir esos fichajes, cuánto pueden aportar, qué rendimiento pueden dar y hacer un poco este repaso para ofreceroslo a vosotros y también para nosotros actualizar nuestra base de datos, ¿no? sobre qué va a pasar en la primera FEB en los próximos meses. Sí, porque el panorama ha cambiado mucho. No es el mismo contexto que teníamos hace 2 semanas. En la clasificación sí que es verdad que no ha habido mucho movimiento más allá de la zona un poco más baja media, pero la parte alta sí que hay algunos fichajes muy relevantes que es importante que comentemos. Por ejemplo, Obradoiro, que ha tenido muy buenos refuerzos, Tizana, que también ha tenido un fichaje ahí bajo del radar, Guipúzcoa, que ha fichado esta semana. Entonces, vamos a situar un poco todo y vamos a Ujú. analizarlo. Completamente. Vamos a empezar por Ourense, ¿vale? Porque así tenemos un poco el orden de lo que hemos separado en el guión. Que yo, si soy sincero, que hablaba con Jaime fuera de cámara, un fichaje que sí que vi cuando se hizo, pero no había caído en cuenta hasta que lo vi hace poco. Entonces, estás hablando de Antonio Monteiro, Jaime, un jugador que fichó así un poco Ourense de urgencia, un jugador necesario por posición. Y bueno, ¿qué sensaciones te dejó a ti lo que has visto de él? Y un poco, más allá de lo que es un jugador para ampliar rotación, que puede aportar este fichaje a Ourense, porque el equipo gallego sí que desde el núcleo de la afición se pedía más cosas por dentro. Sí, bueno, yo creo que Ourense ha aprovechado, ¿no? para fichar en una posición donde quizá es donde más dudas tenía. Está en una posición en la tabla muy buena, está haciendo un juego muy bueno. Y con las lesiones o problemas físicos, más bien, porque yo creo que no son larga duración, de Samu Rodríguez, de Ignacio Rosa, incluso de Ben Crick, que se ha perdido varios partidos, pues aprovechó para fichar un jugador con mucho músculo, interior puro, sobre todo más bien 4, porque es un 2-0-4, 35 años. En su primer partido pues jugó 10 minutos, no anotó. Moncho López lo conoce de Porto, entonces yo creo que sabe lo que puede aportar este jugador en Ourense. Yo creo que simplemente es un fichaje para ampliar rotación, para dar mucha más dureza física, mucha más intensidad defensiva y, bueno, rebajar un poco la cantidad de minutos que puedan jugar esos jugadores, sobre todo en el 4, porque, por ejemplo, Mendicote también está aportando mucho en ese puesto de falso 4, ¿no? Porque yo creo que donde hace más papel es como 3 grande, entonces, pues un jugador más en una rotación de Ourense, que antes de empezar la temporada solo tenía 11 jugadores y 4 interiores, pues yo creo que viene muy bien. Sí que es verdad que luego se ha fichado a Sergio Rodríguez y ahora con Monteiro, si no me equivoco, son 13 fichas las que tiene Ourense, con lo cual veremos a ver qué pasa. Pero, pero bueno, yo creo que es un fichaje de equipo que está en una buena posición para acometer un fichaje pues, de un veterano con experiencia que pueda dar esos minutos de calidad en la rotación en partidos importantes. Aquí creo que ahora el equipo que vamos a hablar ahora es un poco que ha agitado más la zona alta. Sí. Nos quedamos en Galicia, por supuesto, y un Obradoiro que a principio de temporada había muchas dudas en cuanto a si les podía faltar un base, si lo que le faltaba realmente era un 5. Bueno, pues en base a esas dudas, creo que desde la dirección deportiva se ha trabajado bastante bien y se han traído 2 fichajes que no son 2 fichajes cualquiera, son 2 fichajes de muchísimas garantías, porque uno es un jugador muy contrastado, sí que es verdad, a lo mejor ya con una edad avanzada, pero muy contrastado, y luego otro que la verdad es que para el nivel del que estamos hablando, que es primera FEP, que pueda ayudar en el puesto de base, que es una pata que se va cojando en Obradoiro, sobre todo teniendo en cuenta que hay bajas como la de Rigo Lemanis. El primer Ujú. fichaje es un nombre como Ondrej Balvin, en mi opinión, uno de los fichajes que rompe un poco la puerta de lo que estaba haciendo la liga en cuanto a dinámica. Y el otro es el gran Rati Andronikashvili, que, bueno, eh,
creo que los equipos en los que le teníamos un poco más ubicado, que fuese en España, le faltó quizás ese protagonismo que puede tener ahora y podamos ver una versión suya mucho más pura del jugador que puede llegar a ser. No sé, Jaime, cómo te han quedado a ti estos fichajes, porque la verdad es que si tú ahora ver en un panorama de plantillas Mm. bastante potenciales año punteras en la clasificación de la liga. Sí. A ver, yo con Rati Andronikashvili, perdón, que es difícil, no tengo claro si va a ser un jugador de impacto o no. A mí es un chico que me gusta, tiene 23 años, 1,93, me parece muy intenso también, buen defensor, es rápido de manos, es explosivo en ataque, pero no sé cuántos puntos puede aportar, cómo de cerebral es para organizar el ataque de Obradoiro. Al final viene a sustituir un poco, o a coger los minutos que ha dejado Leimanis, que sí que es verdad que no estaba haciendo una gran temporada y que ya habíamos dicho que ese puesto de base no es donde más cómodo se siente. Entonces, en cuanto a coherencia en la plantilla, es un fichaje lógico porque es un base más puro con el que acompañar a Nacho Arroyo, pero no sabemos qué rendimiento va a dar. Para mí es más incógnita. Este año ha estado jugando en Bfriga, ha hecho 6 puntos en BCL, está jugando bien, pero veremos cómo puede extrapolar eso a la primera FEP. Leimanis probablemente se pierde toda la temporada, Rigo seguro se pierde toda la temporada, con lo cual necesita Obradoiro que Rati cuaje bien y que poco a poco vaya cogiendo importancia Álvaro Muñoz, que ya ha regresado de esa lesión. Lo de Balvin sí que me parece un fichaje de equipo rico, de equipo que se puede permitir dar un golpe sobre la mesa. Es un jugador con muchísima experiencia en Liga Andesa, ha hecho números buenísimos en Liga Andesa siendo muy importante, pivot titular de equipos que han competido bien, ha jugado Eurocup con Prometei, ha estado en Japón, su último curso en China, donde estaba haciendo 9 puntos, 6,6 rebotes. Yo creo que es un jugador que va a condicionar, porque un 2,17, bueno, hemos hablado mucho de que en Gómez es el techo de la liga, ¿no? Y está por ahí, 2,18, 2,16. Entonces, Ondrej Balvin es una altura similar, es un jugador con muchísima más experiencia, con muchísimo más cuerpo y que yo creo que va a marcar diferencias. A mí sí que me parece un fichaje que cambia un poco la dirección de la liga porque había dudas, ¿no? Con el juego interior de Obradoiro, y este fichaje, pues digamos, permite devolver un poco a Stevich al 4, que el año pasado junto a Arteaga jugó mucho mejor que de 5 puro, haciendo quintetos grandes. También tienes a Galán, tienes a Mikovic, entonces es una rotación interior muy buena y quita un poco la presión a Stephens, que a mí me está gustando, a ti te está gustando, pero es un jugador que a mucha gente está dejando frío porque no es muy potente, no es un intimidador, no es especialmente duro, tiene mucho talento, eso sí, pero Balvin viene a romper con todo eso, a ser un jugador al que alimentar con pases altos, con alley-oops, que coger rebotes, dar segundas oportunidades, y yo creo que va a hacer muchos números muy fácilmente. Y a mí de verdad me parece, porque además es inteligente, que es un fichaje que cambia un poco el panorama de la liga respecto a lo que podíamos analizar hace 2 o 3 semanas, porque además recordemos que Obradoiro ya estaba yendo hacia arriba antes de estos 2 fichajes y lo de Balvin sí que me parece que puede cambiar un poco la concepción que nosotros teníamos. Sí, yo creo que son dos fichajes, no que una como lo que has dicho, que le dan mucho empaque. Había mucho debate esta mañana, además, en Twitter Oradoiro, de qué nivel le daba esto a la plantilla, la hacía crecer. Yo creo que la pone ahora mismo en un momento de plantilla bastante puntera, como habíamos dicho, sobre todo por las lesiones que hayan tenido, que los refuerzos te cubren y ya te dan garantías, porque no son jugadores desconocidos, son jugadores contrastados. Balvin que Ratti, por supuesto, pero bueno, creo que a nivel primera FEF son dos jugadores que pueden tener muchísimo impacto. Luego ya veremos esto sobre el papel. Luego realmente, a ver, veremos cómo se da la situación y cómo sea todo. Pero vamos, en principio, en Santiago deben estar bastante ilusionados con lo que Sí, se les sí, viene, sí. porque son dos jugadores de bastantes garantías. Eso es importante siempre a la hora de tener en cuenta los fichajes, el contraste. Porque normalmente se suelen ver jugadores que a lo mejor no conocemos tanto, que hemos estado más dudas, pero aquí tener un jugador contrastado, más allá de edad de unos, más allá de irregularidad de otro, o más allá de lo que pueda suponer, por lo menos tienes ya claro que son jugadores que tienen cierto bagaje. En el caso Sí, de Tizona, por ejemplo. yo creo que todos en Obradoiro pensábamos que es un equipo que sí o sí se va a meter en playoff, que tiene jugadores que van a Ujú. rendir, los Quintela, Arroyo, Millán Jiménez, etcétera. Pero creo que Balvin sí que puede ser ese jugador que puede ganar partidos o puede hacer 30 de valoración
en un partido donde te estés jugando una posición más, una posición menos, una Final Four que no tenía Obradoiro. Yo sí de verdad creo que puede ser un jugador de impacto. No sé en qué estado físico llega porque le perdí la pista en Prometei, sí le seguí un poco, pero en China, por supuesto, no he visto nada. Entonces, no sé en qué estado físico llega, pero si está medio bien, a mí me parece un pelotazo. Seguro que tenemos buenos momentos de Balvin. Toca pasar a Tizona. A mí este fichaje sí que me pilló más por sorpresa, el otro día lo comentábamos, Sí, sí, porque sí. fue Titán Keita, que, bueno, también otro refuerzo que venía a Tizona, ¿no? Un poco trotamundos. Pero bueno, en un Tizona en el que puede que esté más cerca de volver a Arno Parrado, que bueno, creo que también es algo que ya se tiene en cuenta, y que pueda desahogar un poco el juego de Tizona, pues se apuesta por un chico de 28 años, 2 metros, que, bueno, que con la salida de Kiel puede ser que sea, bueno, de Kelly, perdón, sea una de esos refuerzos. ¿Tú qué piensas de este fichaje? Y a mí me pilló un poco por sorpresa, porque le vi debutar y Sí, a me mí sorprendió lo gratamente. comentamos en el otro vídeo, que no habíamos visto cuando lo ficharon. Yo cuando vi la estadística el otro día del partido de Tizona, porque no pude ver el partido siquiera, creía que era un canterano. Y luego he estado mirando, he visto el partido repetido, juega todo el rato de 5, no comparte pista hasta donde yo creo, ni con Ramón Vilán ni con Andú Thiam. Es un 2-0-8, 5 puntos, 5 rebotes en su primer partido. A mí me dio la sensación de ser un jugador con buen salto vertical, móvil de piernas, que puede taponar, que puede ser interesante para defender Ujú. en 2x2, pero tampoco pudimos ver nada más. Sí que juega 14 minutos, que no está mal, pero 1 de 6 en tiros libres, sacó muchas faltas, estuvo bien en el rebote. Entonces, a mí sí que me da la sensación de que puede ser un jugador importante, pero claro, es que tampoco da la sensación, ¿no?, de que Tizona necesitará sí o sí un tercer pivote. El año pasado Ocampo se sentía muy cómodo con esa rotación de 3 con Garmin Kantekieli, Vila y Tiam, y ahora pues con la baja de Kieli, que está en Cantabria, pues ya avisaba a la gente antes de empezar la temporada de que podían buscar ese quinto interior. Parecía que no iba a darse con el fichaje de Parrado, pero claro, lo que se busca es un tercer pivot puro, que es lo que parece que han encontrado con Tidjane Keita, que a mí el otro día me gustó, pero tampoco sé cuánto va a poder aportar porque la pareja de Tizona ya me parece bastante solvente de por sí, la Tiam Ramón Vila. Mucho más importante en caso de darse y cuando el regreso de Arnau Parrado, que sí que sabemos que es un jugador que en Tizona puede ser clave. Pasando a otro nombre bastante contrastado, como puede ser, bueno, aquí hay un matiz que es el de, vamos a dar el caso de Guipúzcoa Basket, matiz porque llega Petar Anitovic, un jugador que, por cierto, volverá a compartir pista con Mateo Díaz por tercera vez. Eso es. Yo creo que ya también un poco pareja de baile. Pero sí que es verdad que es un jugador que ha tenido cierta regularidad a lo largo de su carrera, que no ha llegado a encontrar ese punto de regularidad, pero que sí que es un jugador que en condiciones normales ya está listo para aportar, ¿no? Ya sabemos un poco cuál es su perfil, ha estado en la liga, sabemos un poco a lo que puede Sí, jugar, sobre todo lo recordamos de Almansa, sí. fue la verdad el año pasado, y todo ello con Mateo Díaz. Entonces, pues bueno, vuelven a compartir pista, volveremos a ver ese tándem. No sé cómo ves tú este movimiento en un Guipúzcoa Basket que, bueno, sí que es verdad que ha perdido a Isaac Mayo por lesión, tiene lesionado también a Mikel Motos, Xavier Johnson también está tocado. Entonces, bueno, no sé cómo ves tú este fichaje, porque al final sí que es un poco también una cuestión de salvar, ¿no?, esa posición e intentar meterle frescura para que funcione algo que pueda servir como contraste, como fue Sarajinovic, que es un jugador que conoce la competición, que viene llevar todo en Fuenlabrada, con más o menos gloria, con más irregularidad que regularidad, es cierto, pero a ver si puede sentarse en una rotación o en un equipo como Guipúzcoa Basket, que, por supuesto, tiene como objetivo llegar al playoff. Sí, a ver, yo creo que Guipúzcoa necesitaba un escolta con lesiones o sin lesiones, porque Xavier Johnson no está siendo ni Barcelo ni Jaworski y necesita puntos, aunque luego pueda ir a más en la temporada. Guipúzcoa necesita puntos y esta competición no espera a nadie. Isaac Mayo, yo creo que este año va a ser peaje para poder adaptarse a la competición. No creo que vaya a ser un jugador que tenga
muchos minutos durante la temporada. Mikel Motos no es un anotador e incluso ni siquiera lo definiría como un 2. Entonces Aranitovic me tiene mucho sentido. Sí que es verdad que en Almansa, por ejemplo, tuvo muchísimo balón. Es un jugador que se fue a más de 15 puntos, pero casi todos los balones pasaban por él en un equipo donde hasta la salida de Bobby Harris es que le costaba muchísimo anotar a nadie. Se entendió muy bien con Mateo Díaz, que también fue a más durante la temporada, y terminaron siendo un dúo muy importante. Pero la temporada pasada en Fuenlabrada yo creo que les pasó un poco a los dos, ¿no? Sí. Muy irregulares. Aranitovic tuvo algunos partidos muy buenos, tuvo algunos partidos completamente horribles. Entonces, creo que es un buen contexto porque aquí no va a venir a ser el líder que era en Almansa, no va a tener tantos balones, pero si consigue aportar Zubizarreta, si consigue aportar Mateo Díaz, si consigue crecer Xavier Johnson, más los, ya no te digo que haga 11 como en Fuenlabrada, ni 15 como en Almansa, pero si hace 8 o 9, pues es que Guipúzcoa lo va a notar porque es un jugador con mucho carácter, no es mal defensor, puede crear sus propios tiros, penetra a canasta, entonces tiene bastantes recursos para anotar y a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo este fichaje. Había estado esta temporada como temporero en Breogán. No sé si llegó a jugar, porque este año la Liga Andesa la tengo un poco perdida, pero sí que ha estado allí entrenando y tal. Y yo creo que una vuelta a la primera fe o a un contexto como Guipúzcoa puede estar bastante bien. Es uno de los fichajes de los que tenemos aquí, de los que más sentido me tiene también. Voy a interrumpir un poco la dinámica del vídeo porque ha publicado Valladolid Baloncesto un tweet que informa que Nathan Hoover deja la disciplina del equipo por motivos personales. Ostras. Bueno, es verdad que el nivel de Nathan Hoover no está siendo el esperado, por lo que venía siendo el creo que vamos a Orgi, pero choca Sí. por el simple hecho de que, de que parecía una de las piezas en las que podía sentarse un poco la ofensiva del equipo, a pesar de estar mal. No, he leído en comentarios Yufresa, tal. Era un jugador al que tú le tenías mucha fe a Nathan Hoover. Yo sí. Yo Su tenía a Nathan último Hoover año en Juaristi fue muy bueno. sobre todo porque era un perfil de jugador que me encajaba en un Guipúzcoa, por ejemplo, para hacer esa posición Sí, 2. sí, sí. Sobre todo por haber conocido a la disciplina de Urargi el año que estuvo, que lo hizo muy bien. Sí que es verdad que no sabemos cuáles son los motivos de su salida, pero deportivamente tampoco estaba siendo lo esperado. No sé si tendría que ver también un poco con su nivel deportivo, El tema que Jufresa lo comentaremos ahora en Alicante también cuando lleguemos, pero una persona ayer también leí en la respuesta al tuit de Alicante, mencionaba Fuenlabrada, y a mí me parecería que tiene mucho sentido lo de Jufresa Fuenlabrada, sustituyendo a Di y Di incluso a Alicante, ¿no? Un cambio de cromos para cuadrar los cupos de Fuenlabrada y para dar puntos a Alicante. veremos. A ver, yo lo de el tema de Di es una incógnita que tiene el club Sí, para sí, sí. todavía por descifrar. El tema Jufresa también chocó también por el contexto de Alicante, ahora lo hablaremos, y ahora de repente otro motivo de este estilo como jugador. Esperemos que los problemas personales puedan ser resueltos y que sean lo más leves posibles para el jugador y que vuelva a estar pronto sobre una pista de baloncesto. Seguimos con nuestro mercado particular y pasamos a un equipo que se ha reforzado bastante. De hecho, también ha pegado un buen pelotazo con algún movimiento, sobre todo por nombre, ¿no? Por dónde venía. Hablamos de esta Menorca, que ha traído un jugador muy contrastado a la categoría, como es Sim McDonnell, un jugador Sí. que, de hecho, viendo cómo es la situación de Alicante, mucha gente también quería, oye, pues mira, es un jugador que conoce la casa, que conoce la liga y que nos hubiera venido bien, pues acabó recalando en Menorca. Jalen Cone, que también hablaremos de la hora, porque también es muy clave un movimiento como el Jalen Cone en un ecosistema con Figueras y con Jordan Davis, que es el último fichaje que ha llegado a Menorca, procedente de Brogan, un fichaje que choca un poco, ¿no? Por lo que un jugador que salte de Brogan a Menorca, pues no es tan normal, ¿no? Es un poco fuera de lo común, pero es un movimiento muy interesante y sobre todo mejor para los que siguen la liga. Son tres fichajes muy ambiciosos, en mi opinión. Uno, por el nombre que tiene en la competición, que es un jugador contrastado con nivel, con certeza ya en la competición. Y luego con dos posiciones, dos jugadores como Jalen Cone, que eso tiene un perfil molón, un perfil interesante para lo que puede ser el desarrollo de lo que va a jugar el equipo, con las incógnitas del ecosistema que puede ser con Figueras, ahora llega también Jordan Davis, y un Jordan Davis que viene de Brogan. Entonces, Jaime, no sé cómo ves todos estos fichajes. Sin duda, son declaraciones de intenciones por parte de Norca para crecer y Sí. encontrar un poco ese punto de regularidad que también estaba faltando en los partidos, ¿no? De que ganaba, pero luego no conseguía sostener a lo largo de las semanas resultados de ese estilo. Es verdad que el último partido compitió muy bien ante todo en Burgos,
y se ven ciertos brotes en lo que el equipo parece que quiere ir subiendo en cuanto al juego. ¿Qué te parecen a ti estos 3 movimientos? Y bueno, ¿cómo lo asumes en cuanto al futuro del equipo a corto plazo? Porque al final son fichajes para también de manera inmediata. Pues a ver, yo voy a hablar primero desde la ignorancia, entre comillas, de que Menorca tenía 2 plazas de extracomunitarios antes de empezar la temporada para gastar. Yo creo que a sabiendas de que las iban a gastar o una de ellas la iban a gastar, se iban a mover durante la temporada en cuanto vieran que algo tenían que cambiar. Y luego, a partir de lo que han necesitado o han tenido lesiones, etcétera, porque por ejemplo Sean McDonnell quizá no hubiera llegado si no hay lesión de Marco Sí. Lukovic, que no sabemos para cuánto tiene, ni si va a volver, ni nada sobre él. O sea, tenía un problema, no sé si en el hombro, luego lo tendremos que buscar. Pero bueno, lleva ya varios partidos sin jugar y no estaba rindiendo mal, con lo cual Sean McDonnell llega para sustituir a un jugador que iba a ser importante. Su trayectoria lo alaba, ¿no? McDonnell, en Palmer muy bien, en Oviedo muy bien, en Alicante incluso teniendo muchos puntos, y termina en Coruña al final siendo más un jugador de equipo que podía anotar cuando era importante, cuando lo necesitaba el equipo, que abre el campo, que está cerca de la canasta, que rebotea bien, es inteligente. Entonces, yo creo que es un fichaje con muchísimo sentido para Menorca, porque si vuelve Lukovic y te lo quieres quedar, tienes la plaza extra, te puede ayudar al 3. Me parece muy bien. 6 puntos, 4 rebotes de promedio en 2 partidos, sin ni siquiera tener unos buenos porcentajes de tiro. Tema Jalen Cone. Yo creo que este chico vio las llaves en la mesita, ¿no? Ahí de Zamora, o se las había dejado Figueras o alguien, dijo, pues esto para mí. Primer partido, 24 puntos, 3 rebotes, 5 balones perdidos, 4 de 13 en triples. O sea, es que quien vea el partido repetido contra Burgos, Jalen Cone parece su equipo, siendo su primera experiencia profesional, siendo su primer partido en Menorca, 24 puntos, ¿no? Es ese perfil, hablando mal y pronto, que tenía Tizona, no, perdón, Menorca con Clevin Hanna, un base escurridizo, anotador, que aprovechara los bloqueos de Arteaga, y en su primer partido, pues sin hacer buenos porcentajes, hace numerazos y tiene muchísimo sentido, pero veremos pues cómo encaja con Paul Figueras, porque es un jugador que también tiene que ser muy importante para Menorca. Yo también creo que Paul Molins poco a poco va a seguir siendo más importante, porque el año pasado lo fue y porque tiene madera para hacerlo. Y Jordan Davis a mí sí que me parece una experiencia, o sea, perdón, una oportunidad de mercado. Un jugador con mucha experiencia en Liga Andesa, ha hecho numerazos en Liga Andesa, sí que es verdad que ahora mismo está muy lejos de su mejor nivel, pero tiene 27 años, 1,88, es un portento físico para penetrar a canasta, para jugar 1 contra 1, es buen defensor, aunque tiene esas desconexiones que yo creo que a veces le hacen que se infravalore un poco su talento. Esta temporada en Breogán 5,6 puntos, entonces yo creo que era lógico su corte, pero tampoco me esperaba que fuera a llegar a un Primera FEB y menos a un Menorca, donde pues viene yo creo que a hacer lo que de momento no han podido hacer por la falta de minutos y quizá también por la falta de adaptación, pues los András Tano, el mencionado Paul Molins, Will Falk, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos jugadores que no están aportando en Menorca, que tenían una rotación muy corta y ficha 3 jugadores de una atacada con muchísima experiencia. Yo creo que viendo el nivel que tampoco es malo, pero bueno, viendo el nivel de Guipúzcoa, de Valladolid, de Alicante, que eran candidatos fuertes a esas plazas de playoff, viendo que se pueden colar ahí, pues aprovecha y si tiene presupuesto y oportunidades de mercado, ficha lo mejor que ha podido, que me parecen 3 movimientos muy buenos para ampliar la rotación, para dar muchísima calidad y para intentar asaltar esa 9ª posición como mínimo. Sí, la verdad es que el año pasado ya se quedaron muy cerca de ella, a falta de poquitas Sí, jornadas, y yo creo que está un poco el objetivo en crecer en estos meses que son un poco ya empieza a ser clave, donde empiezan a situarse un poco el mapa de la competición y dar ese do de pecho para poder estar en esa posición para la que fallen los demás, ¿no? también está En- lesionado, que no lo he comentado, Pablo González Longarela, que tampoco sé cuándo va a volver, tampoco ha quedado nada claro en ningún momento. Entonces, bueno, sí que lo mencionaron. Es cruzado el 25 de octubre. Con lo cual, un jugador con el que ya no va a contar Menorca y bueno, pues muy lógico reforzarse por fuera. En cuanto al siguiente movimiento, aquí hay que hablar de un equipo que ha dado mucho de que hablar esta semana, Sí.
Es Oviedo. Oviedo ante la falta de minutos de Langarita, que sí los tenía en FIFA Eurocup, pero no los tenía en ACB. El club ha decidido cederlo a Oviedo, equipo donde empezó a formarse más de pequeño, equipo que lo conoce. Y la verdad es que es uno de los grandes talentos nacionales, y que llegue a una competición como esta, en la que pueda crecer, en la que, habrá que ver un poco qué rol va teniendo. Es un jugador que va a tener más balón, si va a tener un rol más definido sin balón, pero todo apunta a que habrá que verlo. Creo que el sistema de Oviedo, que es un equipo que trata o intenta siempre jugar a un ritmo bastante alto y que encima está bien trabajado defensivamente, creo que es un perfil de club junto a Javier Rodríguez que le pueden madurar bastante, ¿no? En cuanto a ese juego que le estaba faltando por rodar. Creo que la competición, sabéis, los últimos años con Mario Sansuperi, es una buena ruta de talento. Sí. Y un Oviedo que además también antes de este movimiento había hecho dos de interiores, porque es verdad que Oviedo tuvo muchísimas bajas en la parcela interior. Más allá de Logo López también tuvo Se ha salidas. movido muchísimo Sí, sí. la rotación interior de Oviedo. Llegaron Francesc Lecmenús y Enhueque, que para mí, una de las sensaciones de las últimas semanas. Creo que Enhueque ha cambiado Sí, mucho la dinámica interior del sí, equipo sí. de semanas para atrás hasta ahora. Sobre todo contra Estudiantes, creo que hizo un auténtico partidazo. Y ahora con el fichaje de Langarita, pues ganan muchos mimbres para ser uno de los equipos a seguir. No sé si en Oviedo echarán falta algún perfil más para completarlo todo, pero en principio Langarita, y sobre todo teniendo en cuenta que, como lo he comentado también muchas veces, que quizás falta de expectativa De un Hutchinson, referente, sí, sí. de Hutchinson, pues puedas motivar también en que sea el momento ideal para curtir a un chico que encida minutos y que, por supuesto, va a prepararse para que el salto sea grande. Entonces, pues habrá que tener en cuenta estos partidos de Oviedo de ahora en adelante. Sí, a ver, es que yo creo que con permiso de Balinotti, Langarita llega a Oviedo para darle muchísimos galones. En cuanto a anotación, en balón, en uno contra uno. Es un jugador, a mí me parece casi un combo. Tiene mucho criterio con el balón en las manos, puede jugar sobre bloqueo, tiene muy buen tiro de media distancia, es muy potente de piernas. Entonces yo creo que Langarita llega a Oviedo para hacer lo que no ha podido hacer Hutchinson de momento y para darle puntos a un equipo que tiene días en los que Balinotti es un referente ofensivo en el que yo creo que se puede confiar, pero por ejemplo Duskach es irregular, tampoco tienen muchísimos jugadores por fuera, Amarante no produce con balón, entonces a mí lo de Langarita en Oviedo me parece que tiene mucho sentido una vez has resuelto más o menos el tema de la rotación interior, que sí que puede ser que ahora con la baja de Bercy pueda incluso hacer falta otro fichaje de aquí a un par de semanas, ya veremos, pero yo creo que ahora que tienes el tema de la rotación interior más o menos apañado, pues el siguiente paso que podía dar Oviedo para escaparse un poco de la zona baja era traer puntos por fuera y, como dices tú, viendo que Sansuperi ha salido bien, que Jordi Rodríguez ha salido bien, que es una buena competición para los jóvenes, ya no solo para tener galones, sino también pues para que no sea muy fácil anotar. O sea, puedes anotar, puedes jugar bien, pero nadie te va a regalar nada. Yo creo que Langarita está preparado para esto, que a mí yo creía que iba a seguir en Liga Andesa, sino en Zaragoza, en un Breogán o en etcétera, cosas que sonaron. Y creo que en Oviedo va a tener muchísimos balones y va a meter muchos puntos. Creo que de verdad también es uno de esos movimientos a seguir de cerca porque puede ser un líder en Oviedo, sin duda. Sin duda. Hablábamos de unos nombres que era Kevin Bersi, que toca traspasarlo para hablar de Cantabria, un Eso equipo es. que si bien es cierto que parecía que el año pasado que los pivoles Iron Rana, que luego llegó Milovanovic, que maquilló un poco esas carencias que el equipo estaba teniendo, que un equipo que también acaba perdiendo a Cheguren, parecía que este año había compuesto un poco más el apostar por el físico atrás o el físico, mejor dicho, en interior, pues también ha tenido ciertas carencias ahí a lo largo de la temporada y llega Kevin Bersi, que para mí es un fichaje que me pega mucho con la filosofía que puede hacer Cantabria a la hora de fichar interiores, lo que venía haciendo también en este verano, y no sé tú qué opinas de este movimiento.
A mí no sé qué opinar de esto, porque Kevin Berssi es un jugador que a mí me gusta, que me gustó en Almansa, que en Alicante, sin haber hecho una gran temporada, no me disgustó para nada. Sus partidos en Oviedo, que han sido 8, me han parecido brutales, 10 puntos, 8 rebotes de promedio, pero yo no termino de entender por qué Cantabria, sí que es verdad, que en parte aprovecha una oportunidad de mercado de un jugador que se queda sin equipo y que estaba rindiendo muy bien en la competición, pero un equipo donde tienes a Mirza Bulic y a Javi Vega, que quizás son tus mayores certezas prácticamente, fichas a un jugador que rinde exponencialmente mejor como a la pivot que como pivot para ocupar los minutos o la importancia que le habías dado a Rebecca Basele, que aún no se ha terminado de recuperar al 100% en su estado físico y va a jugar la gran mayoría de minutos como referencia interior que le cuesta muchísimo más. Entonces, a mí como jugador me parece muy bueno. Como contexto, no tengo claro que sea la mejor solución. Veremos a ver cómo encaja en el equipo cántabro y al final también es una certeza, ¿no? Dentro de la competición, es un jugador que también conoce la liga y bueno, a ver si le puede dar un salto por dentro a un Cantabria que, por supuesto, tiene como objetivo salvarse y sin sufrir, intentar no sufrir mucho Sí. como la temporada pasada, que lo tuvo ahí a la última jornada un poco en modo carambola a la anterior. Yo creo que Cantabria, antes o después en la temporada, se va a seguir moviendo. Sí, seguramente. Es Es la un equipo sensación más que me da. que siempre buscamos verse mucho, porque Sí, era que el año pasado tuvo mala suerte con los interiores, creo que lo dijimos en varios programas, tuvimos mala suerte. Llegó Milovanovic, que maduró un poco más el juego estuvo por bien. dentro. Sí, sí, Sí. un jugador bastante aseado por dentro, pero sí que se movió bastante el año pasado también a mitad de temporada. Sobre todo para evitar esa debacle que al final no acabó surgiendo y bueno, sobrevivir una temporada más para seguir trabajando. Como intenta sobrevivir un Alicante que ha empezado muy mal la temporada, con un 0-9 de balance, pues un poco contra las expectativas iniciales de, por lo menos, no ser una temporada tan crítica de momento, y es un equipo que no para de moverse en esta semana. De hecho, yo diría que más ha movido en cuanto a entrenador y en jugadores El a traer. único, ¿no? Que ha cambiado el entrenador hasta la fecha. Sí, salió Pérez Cañizos, cogió el segundo y ahora vuelve a Rubén Perello para intentar darle un vuelco a la situación. Que es verdad que el otro día vio ciertos brotes verdes porque el equipo estaba bastante más intenso, o por lo menos la planta de partido parecía otra, aunque luego sí que era que vimos un poco ese Alicante que también le costaba, ¿no?, anotar, le costaba encontrar Sí. sus canastas, le encontrar sus ventajas, pero bueno, a eso se le suma un Rubén Perelló que regresa un poco a un objetivo que es mejorar al equipo y ayudarle a darle un aire diferente, sobre todo en ataque, ¿no? Porque es Sí, un equipo que a no. darle una identidad y, como dices tú, un sentido a su ataque y un juego que por lo menos quede claro qué quiere proponer Alicante, porque durante la estancia de Cañizos esta temporada, ni siquiera con Raúl Lozano, parecía claro a qué quería jugar Alicante. ¿Es un equipo que quiere jugar a 70 puntos o está jugando a 70 puntos porque no le salen las cosas? Porque yo tengo dudas de que un equipo cuyos líderes se supone que van a ser Jordan King y Kevin Larsen quiera jugar a 70 puntos. Yo creo que con Alicante ha pasado una pequeña situación de crisis analítica con ellos. ¿Por qué? Porque es un equipo que, si bien había momentos que parecía que defendía bien, aunque luego tenía fases también que no defendían tan bien, pero que por lo menos trabajado, sí intentaba demostrar que atrás iban a ser rocosos para luego trasladar todo ataque, pero no tiene en ataque un jugador que le marque diferencias y sobre poner un peso ofensivo más allá de Larsen, que ha tenido muchos puntos, muchas situaciones de partido, cogiendo un poco el motor de jugador franquicia del equipo en momentos de ataque y cargando un poco el peso ofensivo sobre él, pero se han traído refuerzos que intenten cambiar un poco eso. Además, yo creo que también es un equipo que se va a mover también más, porque ahora Sí, que se ha cortado yo a... creo que Bueno, por lo menos una salida más seguro se tiene que dar. Y la gran mayoría de gente habla de un tercer fichaje en la línea exterior. veremos a ver qué tipo de fichaje llega. Sí que es verdad que ha salido Jufresa, que es un jugador que teníamos todos bastantes esperanzas y bastante fe. Sí que era que es un jugador que sufre una lesión y a partir de ahí se tuerce un poco lo que es el progreso del jugador hasta hoy, que es cuando sale de Alicante. Y, y llegan dos jugadores de la talla como Miragas Cachinas y Aris, los dos jugadores muy contrastados en la liga, cosa creo que aquí ha acertado Alicante porque son dos jugadores contrastados, sin riesgo, jugadores que pueden Sí, aportar, jugadores que suman, que conocen muy bien la competición, y encima un Aris que tiene pues ese baje el año pasado ser un poco la pausa de un sí. Coruña
que acaba ascendiendo. Sí que es verdad que por modelo de plantilla, por modelo de juego que tiene Alicante ahora mismo, que tiene la dirección, pues jugadores como Adrián Rodríguez, que es un jugador bastante bueno en cuanto a que atrás destaca bastante, y que en ataque les ha faltado un cierto peso ofensivo, sobre todo por el tema de acierto en el tiro y problemas un poco ese lunar que tiene ahí. Sí creo que Aris me encaja porque le puede dar más pausa a lo que puede proponer Talia Rodríguez, ¿no? Que siendo un jugador excelente, Aris ahí te puede dar pausa. Y un Cachinas que creo que tuvo una actuación bastante correcta, creo que es un jugador que va a cumplir y creo que es un jugador muy polivalente que le puede aportar a Ourense pues también esa experiencia que tiene en la competición y ponerla en un momento de un poco así como de crisis, ¿no? Entonces veremos un poco cómo queda esto. No sé cómo ves tú tanto el fichaje de Perello como los dos fichajes malos que pueden llegar, que sin saber nombres, puedan hacer que Zona Alicante, que ahora sí que entran en fase crítica, porque vienen con el año muy complicado, pero sí que es que si los fichajes encajan bien, pues podremos disfrutar una versión de Alicante un poco más mejorada de lo que estábamos viendo, porque otro día sí se vio algún brote de lo que quiere ser el equipo, por lo menos, o por lo menos de manera de actitud, de entrada en partido, sí que vimos algo diferente a otras semanas. Sí, a ver, yo creo que el Rubén Perello era una opción muy lógica. Yo no lo pensé en su momento porque no pensaba que fuera a salir de Fuenlabrada, viendo cómo estaba ahora el equipo, pero es una opción muy lógica para Alicante. Yo creo que a ganas de competir, a hacerse fuerte en casa y tener unos mínimos que cumplir que te hagan luchar todos los partidos, a Rubén le gana muy poca gente en la categoría. Pero es un entrenador que yo creo que tampoco juega sobre una identidad concreta de mi equipo juega a esto. Y ya veremos qué propone en Alicante. No digo que los equipos de Rubén no sepan a lo que juegan, ni mucho menos, sino que no todas las temporadas ha jugado igual y no sé qué quiere proponer con Alicante. A partir de esto, los fichajes. Yo creo que Alicante todos teníamos claro que lo que más falta le hace son puntos. Cachinas no son puntos, pero es competitividad, es saber estar, es defensa, es también irregularidad en el tiro, todo hay que decirlo, que ha ido perdiendo esa confianza quizá con el paso de los años, pero en Ourense el año pasado fue importante, puede tener partidos de muchos puntos y los que no, pues dar una solidez al equipo que necesita. Sebastián Aris tampoco son puntos, pero es coherencia, es buenas decisiones, es dar algo de fluidez a un Alicante que necesitaba un jerarca con el balón que puede encontrar en el danés. Y yo creo que todo esto, como decía, está supeditado a saber si Jordan King va a empezar a jugar bien, si se le va a cortar y va a llegar otro jugador, si va a haber otro corte de otro jugador cualquiera y va a llegar un anotador, porque yo creo que eso sí lo necesita Alicante. Sean o los puntos de King o los puntos de otro jugador, pero algo tiene que pasar ahí. Y luego también tendremos que saber pues qué termina pasando con Lipovic, que el otro día terminó jugando muy poquito, pese a haber jugado muy bien en Ourense, está muy señalado por la afición. Y si otros jugadores empiezan a encontrar regularidad, véase los Vidías, Bressan o Unsipe, qué pasa con Nguema, que lleva varios partidos sin jugar, y a mí me da la sensación de que va a ser el siguiente corte. Pero bueno, los dos fichajes son muy buenos y yo creo que tiene que llegar otro que dé puntos a Alicante, pero bueno, son decisiones firmes en un equipo que necesitaba un giro de guión que salve la temporada o por lo menos intente hacerlo, y este pues puede salir bien o mal, pero tiene sentido. A mí por lo menos me parece que tiene sentido. Sí que verá que un jugador como Cachinas, que si está a tono, es un jugador que tiene tiro de tres, ¿no? Por lo que hemos visto también Sí, en años anteriores. Es un jugador también que es bastante versátil. Sí que no me gusta mucho la palabra versátil, pero es que es verdad que es un jugador que también se le trae un poco para eso, para intentar eh, abrir un poco el abanico de opciones para que Alicante pueda encontrar un poco de equilibrio en el juego. Y es un jugador que tiene buen bagaje en la competición. Entonces, creo que un buen Cachinas a tono le puede aportar desde ya a Alicante. Y al igual que Aris, que para mí Aris también creo que puede desenjuagar un poco esa situación en la que Alicante a lo mejor encontraba que le faltaba un poco más definir más roles en algunos sentidos. sí. Y luego nos falta por último Morón. Bueno, hemos dado la salida de Yufresa, que para que no nos el el tintero, que es ayer o pues Alicante, no sabemos con qué destino, no sabemos dónde. Yo creo que eso es. Yo creo que no tardarán en encontrar equipo Jufresa, ¿no?
Veremos. Sí que el año pasado eran las sensaciones, ¿no? De la liga. Era un gran jugador que tenía, sobre todo, en el tiro, que fue de hecho recordamos esa serie entre Guipúzcoa, ¿no? Que fue un dolor de cabeza en uno de los partidos, uno de los mayores peligros ahora de tirar. Y bueno, a ver en qué equipo va ganando, porque lo que está claro es que en Alicante, pues bueno, se ha decidido que en ambas partes que no siga. En el siguiente caso nos queda Morón, un equipo que ha ido teniendo tacto con la competición, ha visto que va justo a algunos efectivos y le faltaban algunos brotes. Sí que es verdad que tuvo la mala suerte con que la salida de BJ Mac estaba rindiendo bastante bien. Sí. Y Alan Luis, que bueno, que se esfumó, ¿no? De repente no forma parte del equipo. Yo creo que no hay ningún comunicado oficial, lo estaba buscando, yo creo que no hay ningún comunicado oficial de la salida de Alain Luis y no está inscrito en la competición. Lo mismo pasó con Inreduk, que también salió. Entonces llegó Fabio Santana hace una semana, de hecho ya jugó el primer día que llegó, ese primer fin de semana ante Menorca. Y puedo ir sacando las estadísticas si quieres. Fabio Santana ya son 6 partidos de primera FEB con Morón, 14 minutos de promedio, 1,7 puntos, 55% en tiros de 2, 1,5 rebotes, 1,3 asistencias, 1 de valoración. Muy corto para lo que necesita Oviedo ahora mismo. Sí, la verdad es que también me ha sorprendido de Morón. ¿He dicho Oviedo? Puede ser que Puede haya ser. dicho Oviedo. Bueno, da igual. Hay Morón, muchos por equipos, supuesto. hay muchos equipos. No, a mí lo que me ha sorprendido de Morón es esto de los movimientos de Alan Luis, de Inroduk, que también eran jugadores que sobre el papel parecían que eran buenos efectivos. Sí. Y se queda que DJ Mac lo era, en mi opinión. Creo que está haciendo un buen año. De hecho, estaba haciéndolo bien. Pero bueno, al final ha salido. Y Morón necesitaba sobre todo equilibrar la plantilla. ¿Con qué? Con efectivos que le diesen pues, cierta fuerza por dentro. Y han llegado Pape Baggi y Vinicius da Silva. Un Vinicius da Silva que sorprendió porque era un jugador ya terminante en plata y que era un jugador que si llega a ascender con el equipo irá ya este año en oro sin ninguna duda. Y encima, además, un Pape Baggi que también le da más empaque si cabe a esa zona por dentro. Y luego ha llegado Andre Norris, que también es bastante contrastado por el año pasado, por aquí hizo con Clavijo, y un Carlos Giedraitis, que bueno, también acompañará un poco las alas a Andre Norris. Sobre el papel parecen fichajes con la intención de que... Giedraitis, que hermano de sí. Ovidas del Žalgiris. Es de Estudiantes. Dobby. Es un jugador ya de 36 años. Carolis. Sí. 26, Carolis, creo que es del 98, sí, creo que es jovencito. Es que en primera FEB está apuntado del 88 en la web. Pues yo creo que parecen muchos, por supuesto, pero vamos. Debe ser error de la... Sí. De la Google sale de la 98. A mí me sale que es del 98, pero bueno, creo que en cuanto a nombre, es un fichaje que he hecho hace 6 días, o sea que es una nueva pieza de calidad, que un tirador que pueda... 6 minutos, solo lanzó un triple que no anotó, con lo cual no se pueden sacar conclusiones. Sí, entonces, un fichaje que le ponemos en cuarentena, o sea que vamos a ver un poco más desarrollado a lo largo de la temporada. Eso y nada, sobre el papel parece que Morón se ha dado cuenta de que, bueno, en la final sí casi la competición, es un poco de tacto con la competición, ver un poco qué situación estás. Y ha dicho, bueno, pues intentamos dar un paso adelante, a ver si podemos reflotar un poco esto, porque lo único que le falta a Morón es que vea que ha dejado unas acciones en muchos partidos, incluso antes de fichar, con lo que iba teniendo, iba bajando acciones de que competiría bien, sobre todo en la Alameda, pero sí que que es un equipo que se había quedado corto, ya no solo en plantilla, que puede ser, pero también por los recursos, también Morón es Morón, pero que si crear un poco ese pequeño salto o intentar ser un poco más competitivo de lo que está haciendo o competir ya con la garantía que puede ganar, pues ha decidido acudir al mercado de esa manera y ha hecho refuerzos de bastante interés, sobre todo porque nombres como Giedraitis en este caso, que es juventud, que es un perfil de tirador que puede ayudar, Vinicius da Silva, que es también un jugador que está... Vinicius da Silva de momento le está costando adaptarse a la competición, pero bueno, yo creo que va a ser importante, es un jugador que puede jugar minutos, es muy grande, muy largo, tiene más o menos tiro de media distancia, entonces yo creo que poco a poco va a rendir.
y de momento muy bien respaldado por Pape Badji, que sí que está siendo un jugador de impacto, 12 puntos, 7 rebotes, y yo creo que este sí que puede dar partidos a Morón cuando llegue el momento, si consigue mantenerlo. Sí que es verdad que Vinicius da Silva creo que es un buen año para él, porque sí que es verdad que le faltaba un poco, ¿no? Eso ahora aguantar contactos. Sí, Sí que es verdad que tiene buena movilidad, pero su crecimiento real como jugador puede estar también cómo pueda explotar esa mejora a la hora de absorber mejor los contactos siendo un jugador interior, y creo que esto le va a curtir bastante en clave crecer en la competición. a mí lo de Andre Norris me gusta bastante también, ¿eh? Creo que el año pasado en Clavijo también pues, fue algo irregular. Es un jugador que se juega muchos tiros, a lo mejor con no mucho sentido, pero es muy buen defensor, tiene buena mano, va bien al aro, puede postear. Yo creo que tiene muchos recursos y era una posición donde Jiménez es un Sí. buen jugador para la competición, pero necesitaban otro jugador. Y a mí ahora sí la rotación de Morón me empieza a parecer que está hecha para ganar, para empezar a ganar algún partido. Se ha movido mucho, también salió Miguel Serrano, que no lo hemos comentado. Sí, ahora caja Entonces, 87. entonces son muchos cambios, pero yo creo que ahora sí, con Badji, que sí que me parece un jugador muy bueno para la categoría, pero muy bueno. En Madi, que poco a poco está cogiendo importancia. Javi Marín, Cuadio, etcétera. Yo creo que ahora sí están preparados para afrontar lo que queda de competición. Luego también, por ponerlo también en contexto, en Valladolid hace ya semanas que lo llegó David Rocitis también. Ujú. Luego, habíamos hablado antes también. Renovaciones temporales Sí, de Atencia. sí. O sea que bueno, se están ajustando un poco pequeñas cosas. Y ahora el vídeo se va a quedar un poco también en el limbo de qué va a pasar con Valladolid tras la salida de Juve, pero bueno, al final es lógico que el mercado se va moviendo cada día, sobre todo en estas épocas. Luego, ahora hemos hablado también de la situación de Oviedo por el juego interior, y es que, claro, lo tenía aquí apuntado. Recordamos que Hugo López se lesionó y se cortaron a jugadores como Joshua Nurs y Ken West, que no cuajó en ningún Sí, momento de la temporada, sí. y por eso han salido esos refuerzos. Entonces, por cerrarlo así, creo que hemos dado un poco un repaso a todo. Ujú. Bueno, en Ourense también, que se Lo de sumó al Sergio equipo Rodríguez. Sergio Rodríguez, pero Ujú. bueno, Sí, hemos tenido un ya hemos poco aquí. hablado de él Sí, durante los repasos de las jornadas sí, y sí, sí. todo. Así que nada, creo que ha quedado un vídeo bastante completo. Sí. Al final tocaba repasar 100% los movimientos de lo que había sido el año, y creo que lo hemos hecho de manera muy sencilla y muy clara. Ujú. Sí, yo creo que sí, al final es lo que decíamos, ¿no? Que hay muchos jugadores, además es que ha habido muchos debuts esta semana, en las semanas anteriores, que un jugador llegaba el miércoles y el sábado ya está jugando, casi que no te da tiempo a analizar qué puede hacer. Y nos ha venido bien este varón para recapitular y para poder ofrecer esto de una forma ciertamente estructurada. Ujú, eso es. Pues ahora ya, sin más dilación, Jaime, a esperar a ver cómo rinden esos Eso es. jugadores ya en las jornadas que llegan. Y seguro que alguno vendrá destacado a lo mejor alguno cae en nuestro quinteto de las jornadas 6 Ujú. a 11. Bueno, poco a poco, esperar a ello. Muchas gracias a todos por estar ahí, y un día más, como siempre, por acompañarnos, y por supuesto a Jaime por darnos ese gran análisis de los jugadores que han ido viniendo. Gracias a ti, Kiko. Nos vemos. Chao.